Buenas noches, este es el día con Santiago Rosado. Esta noche vamos a continuar con las clases de la epístola de San Pablo a los Efesios. Y esta noche vamos a cubrir el capítulo 6, que es el último capítulo de esta carta. Así que, como siempre lo hacemos, vamos entonces a empezar con la oración para antes de leer la Biblia. Pueden poner enmutar su computadora. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora pues vamos entonces a dar comienzo con la clase sobre este capítulo de número 6, que básicamente va a ser mayormente sobre consejos que San Pablo le va a dar a los hijos, a los padres, en sus relaciones, y también la relación de los amos y los esclavos. En aquella época es lo que cubre este capítulo, ¿verdad? Y obviamente la conclusión. Y empieza los primeros 4 versículos diciendo: Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo en la tierra. Padres, no irritéis a vuestros hijos, antes bien, educarles en la doctrina y enseñanzas del Señor. Fíjense que Pablo nos está recordando el 4º mandamiento o precepto del Decálogo, ¿verdad? Que se encuentra en el Éxodo capítulo 20, versículo 12, y también en el Deuteronomio, ¿verdad? Y en el Éxodo nos dice, honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te da, ¿verdad? O sea que el cumplimiento de este mandamiento proporciona, ¿verdad?, con los frutos espirituales, frutos temporales de paz y de prosperidad, ¿verdad? Y eso nos lo dice también en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 2200. En aquella época había mucha rebelión en contra de la autoridad de los padres. Y esto era muy común entre los paganos. Por eso en la lista de personas que verdaderamente no van a entrar al cielo, ¿verdad?, que está en el Romanos capítulo 1, versículo 30, ¿verdad?, nos dice que empieza diciendo: los calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, fanfarrones, inventores de maldades, rebeldes con sus padres, ¿verdad? A todo esto, pues, Dios los va a entregar a sus iniquidades, y obviamente, pues, si no se arrepienten, pues no entrarán al reino de los cielos, ¿verdad? Por lo tanto, también vemos que mandamiento de honrar a padre y madre era tan importante del Antiguo Testamento que era una ofensa capital en el Israel antiguo. Y eso lo vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 21, el versículo 17, que nos dice: el que maldiga a su padre o a su madre deberá morir, ¿verdad? O sea que
verdaderamente el hecho de que pues, los padres son los representantes de Dios, ¿verdad? En la familia, ante sus hijos e hijas, pues el maldecirlo, el no honrarlo, pues era una ofensa, era una ofensa directamente a Dios, ¿verdad? Por eso en el Antiguo Testamento pues eran bastante drásticos y contundentes la penalidad para el que maldijera a sus padres. Por lo tanto, San Pablo nos está recordando la importancia de ese mandamiento, ¿verdad?, en nuestras vidas. Después, el versículo 4, el apóstol se refiere a las obligaciones de los padres, ¿verdad? Nos dice el catecismo que dice que los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y respetarlos como a personas humanas. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. O sea que es una avenida de dos carriles, ¿verdad? La relación de padres e hijos, ¿verdad? Así como los hijos tienen que respetar a los padres, ¿verdad? Pues también los padres tienen que respetar a sus hijos por la dignidad humana que tienen y tienen la responsabilidad de educarlos, ¿verdad?, en el cumplimiento de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque en el futuro, cuando los hijos crezcan, ¿verdad?, si verdaderamente no han sido educados en la ley de Dios, no han sido personas que verdaderamente se le haya inculcado lo que es la diferencia entre el bien y el mal, pues entonces los padres no pueden esperar de sus hijos que los respeten, no pueden esperar de sus hijos que sean buenos ciudadanos, no pueden esperar de sus hijos que cumplan la voluntad de Dios, ¿verdad? O sea, porque si no, los hijos no reciben la educación religiosa en su casa, ¿verdad?, como nos dice el documento del Vaticano II, Lumen Gentium, que la iglesia, el hogar es que la iglesia doméstica. Por lo tanto, la responsabilidad primera de la educación religiosa es de los padres. O sea, en el hogar es donde por primera vez se debe de oír hablar de Dios, ¿verdad? Muchos padres pues cometen el error de no, eso se lo dejan cuando vayan lo pongan en la escuela católica y se lo enseñan, o se lo enseñan en la iglesia en el catecismo. No, debe de empezar la enseñanza en el hogar, y claro está, pues entonces en la escuela, si van a la iglesia católica, o en la iglesia, cuando les den las clases para la primera comunión, para la confirmación, pues entonces se refuerza, ¿verdad?, lo que ya han aprendido en el hogar. O sea que nosotros los padres tenemos esa responsabilidad con nuestros hijos para que entonces podamos exigirles que entonces que nos respeten y que sean buenos cristianos en el futuro. Porque ellos no van a aprender de lo que nosotros enseñemos, no solamente de palabras, sino aún más importante con nuestro comportamiento, ¿verdad? Pues no podemos ser hipócritas en el sentido de decirle a los hijos, haz lo que yo te digo y no lo que yo hago, ¿verdad? Haz como yo te digo y no como yo hago. Porque verdaderamente, como dice el refrán, las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra, ¿verdad? Y eso es, para eso estamos los padres, no para ser amigos de nuestros hijos, sino para ser padre y madre de nuestros hijos. Porque la relación de padre y madre es mucho más enriquecedora, es mucho más importante y es mucho más cercana que la relación de amigos, ¿verdad? Y hoy en día muchos padres cometen el error de que yo quiero ser amigo de mis hijos. No, usted no está para ser amigo de sus hijos, usted está para ser padre de sus hijos o madre de sus hijos, ¿verdad? El padre es el que está ahí y la madre para reprenderlos cuando hacen algo malo, ¿verdad? Y para darle todo el amor, el apoyo y el cariño que necesitan para que crezcan teniendo confianza en ellos mismos y confianza de que tienen unos padres que los apoyan, ¿verdad? Y esos padres son el reflejo y los representantes de Dios. Por tanto, a través de los padres que los hijos sienten y experimentan el amor que nuestro Padre Celestial nos tiene a nosotros, ¿verdad? Así que eso es algo que es muy, muy importante.
Nos sigue diciendo en los documentos del Vaticano, del Concilio Vaticano II, nos dice que es pues obligación de los padres formar un ambiente familiar animado por el amor, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la educación íntegra, personal y social de los hijos. O sea que nosotros los matrimonios, los esposos, tenemos que formar un ambiente animado por el amor. Una cosa muy importante es nunca discutir o pelear en frente de los hijos. Obviamente todo matrimonio tiene sus momentos que tienen divergencias de ideas, ¿verdad? Y obviamente eso hay que hablarlo, ¿verdad? De una manera cariñosa, pero muchos pues también pues sale la voz fuerte y las acusaciones. Pero eso debe pasar nunca enfrente de los hijos, ¿verdad? Los hijos siempre deben de ver unos padres que se amen y que están unidos, que se hagan los pelos, que se coman por los jabos, pero que lo hagan en su cuarto, que lo hagan de una manera que nunca sea delante de los hijos, ¿verdad? Y eso es muy importante. Por lo tanto, ese ambiente debe estar animado por el amor, ¿verdad? Y obviamente, pues por la piedad hacia Dios, ¿verdad? La piedad es todo aquello que nosotros hacemos para acercarnos a Dios, ¿verdad? Los rezos, a la misa, ¿verdad? Todo eso es cosa que nosotros nos acercamos a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, todo eso va a ayudar a que esos hijos tengan una educación no solamente buena, personal y social, pero también religiosa, ¿verdad? Y nos sigue diciendo el documento, dice, la familia es, por tanto, la primera escuela de las virtudes sociales, ¿verdad? Y hemos dado bastante énfasis a lo que son las virtudes, ¿verdad? Las 4 virtudes cardinales, ¿verdad? Que son la prudencia, la justicia, la templanza o moderación y la fortaleza, ¿verdad? Por lo tanto, debe ser la primera escuela de las virtudes sociales, de las que todas las sociedades necesitan, ¿verdad? Sobre todo en la familia cristiana, enriquecida con la gracia del sacramento y los deberes del matrimonio. Es necesario que los hijos aprendan desde sus primeros años a conocer la fe recibida en el bautismo. Por eso el matrimonio es la célula, la fuente, el fundamento de la sociedad. Cuando la familia se destruye, las sociedades se destruyen, ¿verdad? Porque en la familia, en el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio que se une el hombre y la mujer y crean una familia, y en esa familia que entonces salen los ciudadanos del futuro, ¿verdad? Y sobre todo nosotros, las familias cristianas, que recibimos tanto de Dios, la gracia a través de los sacramentos, estamos todavía en una deuda mucho más grande, ¿verdad? Con Dios y con la sociedad para nosotros poder, que nuestros hijos crezcan siendo buenas personas, ¿verdad? Porque pues tenemos la gracia de los sacramentos que no todas las personas, no todos los familiares, no todos los matrimonios tienen acceso por una u otra razón, ¿verdad? Por lo tanto, a quien más se le da, más se le va a pedir. Y nos sigue diciendo el documento que se llama Gravissimum Educationis, ¿verdad? Dice, en ella sienten la primera experiencia, los hijos en la familia, ¿verdad? Sienten en la familia la primera experiencia de una sana sociedad humana y de la iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer, ya eso es una sociedad. Donde hay 2 personas, ya hay una sociedad humana, ¿verdad? Por tanto, el hombre y la mujer deben ser una sociedad humana, ¿verdad? Sana y representando la iglesia, ¿verdad? Por medio de la familia, por fin, se introducen fácilmente en la sociedad civil y en el pueblo de Dios. Consideren, pues, atentamente los padres la importancia que tiene la familia
verdaderamente cristiana para la vida y el progreso del pueblo de Dios. O sea que, otra vez, muy claramente, si tenemos buena familia, si tenemos familias que son, que tienen a Dios en medio de ellos, esposos que tienen a Dios en medio de ellos, ¿verdad? Porque la relación de un matrimonio es una relación de tres: el esposo, la esposa y Dios, ¿verdad? Y Cristo en el medio. Por lo tanto, si tenemos familias que son, no solamente que saben, sino que practican la enseñanza cristiana, pues entonces vamos a tener unos hijos que van a ser buenos ciudadanos, vamos a tener unas comunidades mucho más buenas, vamos a tener sociedades que se comportan bien, que hay menos delincuencia, que hay menos criminalidad, ¿verdad? Y como consecuencia, nuestro país pues, va a ser mejor. O sea que esa es la raíz, ¿verdad? Si nosotros queremos que haya menos delincuencia en la calle, tenemos que empezar con nuestros hijos, ¿verdad? Y nietos, con los que están cercanos. Si lo educamos bien, van a ser hombres y mujeres de provecho. Siguiendo la carta a los Efesios, ¿verdad? En los capítulos siguientes, Pablo nos habla sobre los siervos y los amos, ¿verdad? Y dice: siervos, obedeced a los amos de la tierra, con temor y respeto, como si fuera a Cristo, con sencillez de corazón, no para que os vean como quien busca complacer a los hombres, sino como siervos de Cristo, que hacen de corazón la voluntad de Dios, sirviendo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, conscientes de que cada uno, sea siervo o sea libre, será recompensado por el Señor según el bien que haya hecho. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, dejando las amenazas, conscientes de que el Señor de los cielos es el Señor vuestro y de ellos, y no hace aceptación de personas, que no hace aceptación de personas. Fíjense, las relaciones laborables de esa época estaban basadas en gran parte en la esclavitud. San Pablo establece el fundamento de las relaciones entre amos y siervos, ¿verdad? Al poner de relieve que la dignidad de la persona humana, esa es la base de las relaciones humanas. El uno respetar la dignidad de la persona, ¿verdad? Y él enseña claramente que las relaciones humanas se sobrenaturalizan si se contemplan a la luz de Cristo. O sea, que la relación no solamente de esposo y esposa, de padre e hijos, en este caso en la época de ellos, ¿verdad? De que San Pablo vivió, de amos y siervos, ¿verdad? Se puede llevar a un nivel sobrenatural si esas relaciones están basadas en Cristo, ¿verdad? Están basadas en las enseñanzas, en la luz que Cristo nos trajo, ¿verdad? Y dice él que y esas relaciones se establecen así las condiciones, pues lo que dijo San Pablo, que siglos después llevarán a la abolición de la esclavitud. O sea que esto que Pablo sembró en esta carta de los Efesios, y también como vemos en la carta a Filemón, ¿verdad? El esclavo que se escapó de su amo, que era Filemón, ¿verdad? Y entonces Pablo lo envió para atrás con una carta, ¿verdad? Para que el amo lo perdonara y lo tratara como lo hubiese tratado a él, que era su padre espiritual, ¿verdad? Y como trataría a Cristo. Pues esas cosas, ¿verdad? Que en aquella época, pues obviamente, pues él estaba hablando sobre la generación de ellos, eran las semillas que siglos después iban a utilizarse para realizar que verdaderamente no hay distinción de color, ¿verdad? De raza, sino que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos tenemos una dignidad
¿verdad?, de humano por el hecho de ser hijos de Dios, ¿verdad? Eso es lo que nos da nuestra dignidad humana. En la carta se pasa los siguientes versículos, son básicamente la conclusión de toda la carta, ¿verdad? Y que son del 10 al 24, ¿verdad? En estos versículos finales, el apóstol termina su carta animando vivamente a los fieles en su lucha contra el mal y haciéndoles conscientes de que disponen de las armas para vencer el mal, ¿verdad? Nos dice estos versículos, dice, por lo demás, reconfortaos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de la armadura de Dios para que podáis resistir las insidias del diablo. Porque no es nuestra lucha contra la sangre o la carne, sino contra los principados, las potestades, las dominaciones de este mundo, de las tinieblas, y contra los espíritus malignos que están en los aires. Fíjense, les repito, porque nuestra lucha no es contra la sangre o la carne, sino contra los espíritus malignos, ¿no? Eso debemos tener en nuestra mente constantemente. Fíjense, él está empleando, San Pablo, una imagen tomada de la milicia, del ejército, ¿verdad? Pablo invita a todos a revestirse de la armadura divina para poder vencer los ataques del mal. Y exhorta la perseverancia en la oración, que es nuestra alma, una de nuestras almas más importantes, que solicita también por él y por su ministerio. O sea, él no solamente pide oración por todos los demás, sino para él y su ministerio. Porque él sabe que él está ahí en la vanguardia de la lucha contra el mal, ¿verdad? Por lo tanto, pues en estos versículos nos va a hablar sobre la armadura de Dios, cómo vamos a utilizar todas estas cosas que nos van a ayudar a soportar los ataques del maligno, ¿verdad? Fíjense, nos dice en el versículo 12 que las dominaciones de este mundo, ¿verdad? Estos son los ángeles que se rebelaron contra Dios, los demonios, ¿verdad? Y aunque ya fueron vencidos por Cristo, nosotros aún hemos de mantener la lucha por ellos, ¿verdad? Porque siempre nos van a estar disparando los dardos de la duda, de la desesperación y de las mentiras, ¿verdad? Para que nosotros caigamos en la tentación. Y nuestra fe, ¿verdad?, es lo que nos va a ayudar. Así como en la armadura, como vamos a ver más adelante, nos habla del yelmo de la sabiduría, ¿verdad?, el casco de la sabiduría, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe y la espada del espíritu, ¿verdad? Siempre eso nos recuerda cuando nos dice Apocalipsis que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, ¿verdad? Y nos sigue diciendo en los siguientes versículos, nos dice, por eso poneos la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y tras vencer en todo, permanezcáis firmes, ¿verdad? Así pues, está firme, ceñido en la cintura con la verdad, revestido con la coraza de la justicia, ¿verdad? Que como sabemos, la justicia es una de las virtudes cardinales, ¿verdad? Y calzados los pies pronto para proclamar el evangelio de la paz, ¿verdad? O sea que nosotros, como sabemos, somos misioneros de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que siempre estar dispuestos a proclamar el evangelio, empezando en nuestra familia y siguiendo en nuestros trabajos, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, ¿verdad? Por lo tanto, siempre tenemos que tener el calzado del evangelio de la paz, ¿verdad? Tomando en todo momento el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos encendidos del maligno, ¿verdad? O sea que esa es la armadura de Dios, ¿verdad? La justicia, la verdad, la fe, que es una de las esperanzas, es una de las
virtudes teológicas, ¿verdad? Las otras son la esperanza y la caridad, ¿verdad? Y entonces el Evangelio por calzado, la espada del Espíritu y el casco de la salvación. Dice, recibid el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, mediante oraciones y súplicas, orando en todo tiempo, movidos por el Espíritu, vigilando además con toda constancia y súplica por todos los santos, ¿verdad? Refiere a los santos y a todos nosotros, porque todos nosotros somos llamados a ser santos para hacer la voluntad de Dios. Y también por mí, para que cuando hable me sea dada la palabra para dar a conocer con libertad el misterio del Evangelio, del que soy mensajero, aunque encadenado, y que pueda hablar de él libremente y anunciarlo como debo, ¿verdad? Fíjense que entre los diversos medios sobrenaturales para la lucha contra las acechanzas del enemigo, se destaca la oración en el versículo 18, ¿verdad? Nos decía Santa Teresa de Calcuta, nos decía que el tiempo que uno pasa con Jesús en el Santísimo Sacramento es el tiempo mejor invertido en la tierra, ¿verdad? Y el Catecismo de la Iglesia nos dice, no nos ha sido prescrito trabajar, vigilar y ayunar constantemente, pero sí tenemos una ley que nos manda orar sin cesar. Este ardor incansable no puede venir más que del amor. Contra nuestra inercia y nuestra pereza, el combate de la oración es el amor humilde, confiado y perseverante. O sea que por eso esto de orar sin cesar no solamente lo está diciendo Pablo aquí en la carta a los Efesios, sino que más tarde San Lucas nos va a decir dónde. Nos va a decir en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Donde se le decía que los apóstoles oraban sin cesar, ¿verdad? Y de ahí es que sale la tradición y la práctica de la Iglesia de la liturgia de las horas. La liturgia de las horas es la oración de la Iglesia, ¿verdad? Que los sacerdotes están obligados a hacer y los diáconos. La liturgia de las horas consta de las oraciones que se hacen temprano en la mañana, deben ser como a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, ¿verdad? Después se hace a las 9 de la mañana, después al mediodía, después a las 3 de la tarde y después a las 6 de la tarde. Y por último a la hora de acostarse. Solamente se nos requiere al clero que hagamos, sin lugar a dudas, la de la mañana y la de la noche. Las otras, si se tiene tiempo, pues se hacen, ¿verdad? Pero también los laicos están llamados y se les recomienda que deban de hacer la liturgia de las horas. Porque en ese momento toda la iglesia se une en oración para pedirle a Dios por los demás santos de la iglesia, por las demás personas de la iglesia y los que están fuera de la iglesia también, y por las almas del purgatorio, ¿verdad? Así que eso es, la oración es una de nuestras armas más poderosas para ¿qué? Para evitar las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Sigue en los últimos versículos, dice, para que también vosotros sepáis qué es de mí y cómo me encuentro, todo os lo hará saber Tíquico, hermano querido y fiel servidor en el Señor, a quien os envío para esto mismo, para que sepáis de nosotros y consuele vuestros corazones. La paz esté con los hermanos y el amor acompañado de la fe, de parte de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. La gracia esté con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Fíjese que la misión de Tíquico es casi literalmente la misma que vemos en Colosenses.
en el capítulo 4, versículos 7 al 8. Tíquico acompañó a San Pablo a Jerusalén en el tercer viaje y sería enviado en misión a Creta y a Éfeso, como lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, en la segunda carta a Timoteo y en la carta a Tito, ¿verdad? O sea que Tíquico era parte del equipo de evangelización de San Pablo. Como hemos dicho anteriormente, San Pablo no se tiraba solo, ¿verdad? Sino que él tenía un equipo de evangelización, ¿verdad? Que lo ayudaba, algunos en la predicación, otros en apoyándolo en cosas materiales que necesitara, ¿verdad? Y Tíquico es uno de ellos. Ahora, antes de concluir esta carta, quiero hacer de esto para último, para hablarles sobre la iglesia en esta carta. Esta carta de los Efesios, como dijimos inicialmente, es una de las cartas donde verdaderamente más énfasis y más extensamente se habla de la iglesia. Y en ninguna de las otras epístolas de San Pablo se habla tan elocuentemente o extensamente sobre la iglesia como en esta carta. Por lo tanto, esta carta esboza las características esenciales de la iglesia, las cuales son resumidas en el antiguo credo de Nicea, que es el que rezamos todos los domingos en la misa, donde decimos que creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, ¿verdad? Todas esas características las hemos visto en esta carta a los Efesios, ¿verdad? Y esto fue en el año, este credo se hizo en el Concilio de Nicea, ¿verdad? Que fue en el 325 después de Cristo, en el cual fue llamado por como vemos aquí, por el emperador Constantino el Grande, ¿verdad? Y fue para aclarar la doctrina de la iglesia sobre Cristo en contra de los arianos, que era una de las primeras herejías que surgió, donde los arianos, ¿verdad?, decían que Cristo era una criatura de Dios, que Cristo no era Dios, ¿verdad? Y entonces, pues obviamente esto estaba dividiendo el imperio romano y el emperador llamó este concilio, donde fue el primer concilio universal, porque vinieron personas del este y del oeste a este concilio en Nicea. Nicea se encuentra en lo que hoy en día es Turquía, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ver la primera característica de la iglesia. Como ven, es iglesia con letra mayúscula, porque se refiere a la iglesia universal, a toda la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, ¿verdad? A la esposa de Cristo. La iglesia es una, ¿verdad? Como dice en Efesios, capítulo 4, versículo 5, dice, un Señor, una fe, un bautismo. Es una porque tiene una sola fuente. La fuente de la iglesia es la Santísima Trinidad. Y la iglesia está unida por su fe, por su alabanza a Dios en la liturgia y el culto y su liderazgo, ¿verdad? Por eso es que pues tenemos el Papa y tenemos los obispos para que mantengan la unión de la iglesia. Es una. Cuando en una organización no hay alguien que pueda dictaminar quién está correcto e incorrecto, pues entonces, pues, si no hay esa autoridad, pues entonces ahí vemos las divisiones que desgraciadamente vemos en nuestros hermanos separados, ¿verdad? Pero en la Iglesia Católica, pues, si hay una discrepancia de ideas, pues eso eventualmente pues llega al magisterio, que es el Papa con los obispos, ¿verdad? Y si es necesario, pues entonces se hace un concilio y entonces se da se aclara y se explica cuál es la doctrina de la iglesia. Y después que eso ocurra, pues entonces
todo el mundo lo acata, ¿verdad? Porque todo el mundo tuvo oportunidad de expresar su idea. Pero al fin y al cabo, el Papa, con los obispos, el magisterio de la Iglesia, que tiene la última palabra, porque el Papa es el representante de Dios en la Iglesia. Por eso se le llama al Papa el pontífice, ¿verdad? La palabra pontífice viene de ponte, del latín ponte, y ponte significa puente. Él es el puente entre Dios y nosotros, ¿verdad? Por eso llamamos el sumo pontífice, el sumo puente, el puente más grande, ¿verdad? Y obviamente, pues por eso es una. Y pues la iglesia, pues no solamente hablamos de la iglesia de las cuatro paredes, donde nosotros usualmente tenemos en mente cuando vamos a misa, ¿verdad? No, el edificio no es la iglesia, sino somos nosotros, ¿verdad? Pero hay personas que tal vez no vayan a la iglesia, pero verdaderamente son de la iglesia, ¿verdad? Y eso solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Pero hay gente también que van a la iglesia todos los domingos y tal vez en su corazón no son de la iglesia. Eso solamente Dios lo sabe. Tanto nosotros no podemos juzgar a las personas. Eso Dios solamente lo juzga, ¿verdad? Y Él solamente sabe lo que se encuentra en el corazón de la iglesia. Por lo tanto, Él es el que sabe quién verdaderamente está dentro de la iglesia y quién está fuera de la iglesia, ¿verdad? Eso San Agustín también nos dice en uno de sus libros, nos dice que hay muchos que están dentro de la iglesia y no son de la iglesia. Y hay muchos que están fuera de la iglesia, pero que son de la iglesia, ¿verdad? Básicamente lo mismo que hemos estado hablando. La segunda característica es que la iglesia es santa, ¿verdad? Y nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 27, dice, para que sea santa e inmaculada, ¿verdad? Es santa porque Cristo la ha mantenido sin pecado y la ha consagrado al Padre, ¿verdad? Nosotros, los miembros humanos de la iglesia, sí cometemos pecado, ¿verdad? La institución humana, sí, obviamente comete pecado, ¿verdad? Pero la institución divina, la iglesia, es inmaculada y santa, ¿verdad? Nosotros, por eso somos la iglesia militante, ¿verdad? La iglesia triunfante es santa e inmaculada, para hacer la voluntad de Dios. Nosotros, los que estamos militando, tratamos de ser santos, de seguir la voluntad de Dios. E inmaculados, pues, en algún momento en el futuro lo seremos cuando estemos en presencia de Dios. Después que pasemos por el purgatorio, si así lo necesitamos, ¿verdad? Pero por eso es santa, porque ha sido consagrada al Padre. Y solamente lo que es santo e inmaculado puede estar en presencia del Padre. La tercera característica de la iglesia es católica, ¿verdad? Como dice en Efesios capítulo 2, versículo 19, dice, ya no soy extranjeros, refiriéndose a los gentiles, ¿verdad? A los no judíos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea que por ella tiene en su ser la plenitud de la gracia de la iglesia y abarca todas las naciones. Por eso la palabra católica significa universal. Eso es lo que significa católica, universal, ¿verdad? Abarca todo el mundo. Todas las naciones están bajo la sombrilla, bajo las alas de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que es la Iglesia Universal. Por tanto, no importa que sea judío, que no sean judíos, que sean negros, que sean blancos, no importa que tengan una orientación sexual diferente, todos somos llamados a ser santos y miembros de la familia de Dios, ¿verdad? Y si hacemos la voluntad de Dios, seguimos los mandamientos, pues somos parte de esa iglesia universal. Y la cuarta característica es que la iglesia es apostólica. Nos dice en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 20, dice, edificado sobre los cimientos de los apóstoles, ¿verdad? O sea que la iglesia tiene a los apóstoles como su base, como su fundación, como su cimiento, ¿verdad? En ella preserva la doctrina apostólica, o sea que lo que Cristo enseñó a los apóstoles es lo que la iglesia ha mantenido como su doctrina, ¿verdad?
no se ha inventado nada nuevo, sino que ha mantenido esa doctrina apostólica, ¿verdad? Porque los apóstoles fueron los que recibieron directamente de Cristo las enseñanzas de él. Y fueron los que, muchos de ellos, que eventualmente que escribieron para los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y entonces también tenemos, entonces, es apostólica porque la iglesia puede trazar la sucesión apostólica desde el presente Papa hasta San Pedro, ¿verdad? O sea que si usted solamente tiene que abrir un libro de historia, ve al Papa Francisco, y antes de él a Benedicto, y antes de él a Juan Pablo II, y antes de él al próximo, y así por el estilo, hasta que llega a San Pedro, ¿verdad? Que fue el primer papa donde Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y las fuerzas del infierno no podrán prevalecer contra ella, ¿verdad? O sea que ninguna otra iglesia puede trazar su liderazgo hasta el mismo San Pedro, ¿verdad? Y por ende hasta Jesucristo, que fue el que fundó la iglesia, obviamente, ¿verdad? Por lo tanto, eso es, por eso la iglesia griega ortodoxa pues también tiene una sucesión apostólica, porque ellos no perdieron la sucesión apostólica. Por eso son los más cercanos a nosotros, ¿verdad? Lo único es que ellos no reconocen al Papa como el primer obispo, el obispo sobre el que está por encima de estos demás obispos, ¿verdad? Pues no reconocer al Papa en ese sentido, pues es una gran diferencia que tenemos con ellos, ¿verdad? Pero ellos han mantenido la asociación apostólica. Desgraciadamente, la iglesia protestante, que es más cercana a nosotros, que son los anglicanos, ellos perdieron la sucesión apostólica, ¿verdad? Porque al separarse de la iglesia católica, ¿verdad? Entonces no mantuvieron esa sucesión de los obispos de ellos a otro obispo, sino que perdieron eso, ¿verdad? Por tanto, solamente la iglesia católica y la griega ortodoxa, ¿verdad? Son las dos iglesias que mantienen la sucesión apostólica. Y con esto, pues entonces damos por terminada nuestra clase de hoy. El próximo semana vamos a empezar dando una introducción sobre Palestina, ¿verdad? Ya que vamos a empezar con los evangelios, ¿verdad? Y quiero que sepan y tengan una idea de la geografía, de la fauna, de la flora de Palestina, que fue donde vivió, nació y se crió nuestro Señor Jesucristo y su misión, ¿verdad? Así que vamos a terminar con la oración a nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y que pasen buenas noches. Igual.